Hoy vamos a ver cómo Japón, en tan solo 2 décadas, se convirtió en la sexta economía del mundo. Veremos cómo el militarismo llevó a Japón a un colapso total y las tensiones que surgieron con Estados Unidos. Reformas estructurales, agraria, la laboral y hasta por qué se detuvo el intento de disolver el poder corporativo. Descubriremos cómo la Guerra Fría forzó un giro total en la política estadounidense y por qué la Guerra de Corea fue irónicamente el mayor catalizador de su recuperación. La historia de Japón en el siglo XX no se entiende sin mirar a los 19 años que precedieron a su rendición incondicional en el 45. Fue un periodo de transformaciones económicas radicales y sobre todo un escalamiento de la tensión geopolítica con Estados Unidos. La conversión de Japón en una nación moderna comenzó a finales del siglo XIX, justo después de la restauración Meiji en 1868, y la firma de varios tratados comerciales, algunos de ellos con Estados Unidos. Este proceso de modernización, curiosamente, fue impulsado por la antigua élite burocrática y aristocrática en un intento por asegurar su propia supervivencia y la del país. Crearon un sistema educativo sólido, pero con un objetivo muy claro: generar consenso en torno a la figura del emperador, alimentar el nacionalismo y finalmente apoyar el militarismo y la guerra, especialmente entre 1870 y 1945. El desarrollo capitalista fue dominado por pocas familias, conocidas como los Zaibatsu, donde encontramos nombres como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo y Yasuda. Estas familias concentraron una enorme cantidad de actividad industrial y bancaria y lo hicieron gracias a sus fuertes lazos con la oligarquía política, obteniendo contratos exclusivos y grandes privilegios en la privatización de la industria. A nivel económico, las cifras de Japón antes de la crisis eran impresionantes. Entre 1895 y el 35, el Producto Bruto Interno per cápita de Japón creció a una tasa anual del 2,06%, superando a países como Francia y Estados Unidos en ese periodo. Las exportaciones fueron otro motor, multiplicándose por 9,5 entre 1900 y el 28, siendo la seda cruda y los textiles los principales productos. Estados Unidos fue uno de los mercados más cruciales en ello. Este crecimiento se estrelló con la crisis financiera internacional del 29. En un contexto de retracción económica global y proteccionismo, las exportaciones de Japón cayeron en más del 20%. La caída en las ventas a Estados Unidos fue brutal, de casi el 60%. Este colapso evidenció la vulnerabilidad de Japón, que dependía de importar recursos esenciales como petróleo, carbón y acero. La solución que encontraron fue clara: buscar una menor dependencia de las economías centrales a través de la expansión territorial. El auge expansionista se vio en la invasión de Manchuria en el 31, una región clave por sus recursos estratégicos, y luego con el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en el 37. Esto aisló aún más a Japón y le dio un poder desmedido a las fuerzas militaristas dentro del gobierno. Durante la década del 30, el Estado japonés, ya dominado por estos grupos militares, orientó la economía de forma total hacia el esfuerzo bélico. Esto significó un enorme aumento en el gasto público militar, controles de precios, racionamientos e incluso la disolución de sindicatos y la prohibición de partidos políticos. La relación con Estados Unidos siempre estuvo llena de tensión, desde la diplomacia de los cañones en el siglo XIX hasta la oposición estadounidense a la expansión japonesa y nazi. El punto de no retorno ocurrió cuando Japón se unió al eje nazifascista en el Pacto Tripartito de 1940. La respuesta de Estados Unidos fue un embargo total a las exportaciones de petróleo, un recurso del que Japón dependía en un 80%. Esto llevó al ataque de Pearl Harbor en el 41, una medida desesperada para asegurar recursos en el sudeste asiático. La guerra que siguió fue catastrófica para Japón,
con la destrucción masiva de su capacidad productiva y, por supuesto, las bombas atómicas. La producción industrial cayó en más del 80%. Así, la ocupación por parte de Estados Unidos comenzó en septiembre de 1945. Antes de dejar el Japón de la guerra, es crucial considerar que la expansión militar en Asia, a menudo justificada por la necesidad de recursos tras la crisis del 29, no fue solo una solución económica. Hay quienes argumentan que la ideología nacionalista e imperialista ya era una fuerza potente y que el militarismo no solo reaccionó a la economía, sino que la impulsó, buscando objetivos de largo alcance más allá de la mera supervivencia material. El colapso del comercio global simplemente le dio la excusa perfecta para materializar su agenda de expansión territorial. Una vez finalizada la guerra, la tarea de Estados Unidos era doble. La política inicial, establecida en septiembre del 45, tenía dos grandes objetivos. Primero, asegurar que Japón nunca más fuese una amenaza global. Y segundo, establecer un gobierno pacífico y responsable. Los medios para lograrlo incluían el desarme completo, la promoción de los derechos humanos y, de forma crucial, el fomento de una organización económica que cubriera las necesidades de la población en tiempos de paz. El general Douglas MacArthur, como comandante supremo de las Fuerzas Aliadas, o SCAP, por sus siglas en inglés, dirigía la ocupación, ejerciendo su autoridad a través del propio gobierno japonés, pero con un poder absoluto, especialmente sobre la esfera económica. Sus directivas eran claras: desarmar las industrias pesadas, democratizar la economía con una distribución más equitativa del ingreso y los medios de producción, eliminar el poder concentrado y promover la democratización laboral. Este intento de democratización se manifestó principalmente a través de tres políticas estructurales. La primera fue la disolución de los Zaibatsu. SCAP consideraba que estas familias no solo eran responsables del militarismo, sino también de la enorme desigualdad económica. Recordemos que controlaban cerca del 70% del crédito bancario. En el 46 comenzó el proceso de liquidación de las compañías matrices. Se promulgó una ley antitrust para fomentar libre competencia y más tarde una ley para la eliminación de la concentración excesiva de poder económico, designando a más de 30 empresas para su posible reducción. Para los que no saben qué es un trust, son como organizaciones, por ejemplo, ya lo hemos visto en otros videos, por ejemplo el del azúcar en España, en que varias empresas se organizan como para establecer precios o cuánto va a producir cada una en el mercado para evitar que el precio caiga mucho. Entonces, como una organización donde varias empresas, incluso a nivel internacional puede funcionar, en que varias empresas de un mismo sector se coordinan para organizar, digamos, su propio mercado. Sin embargo, este ímpetu se desvaneció rápidamente. De esas más de 300 empresas, solo 18 fueron separadas. El viraje geopolítico de Estados Unidos y el inicio de la Guerra Fría hicieron que la estabilidad económica fuera más importante que la reforma profunda. Irónicamente, Marcelo Damián apunta que la desigualdad en Japón era menor a la que existía en Estados Unidos en ese momento, por lo que la preocupación estadounidense era más política, que los Zaibatsu fueran grupos de presión militar que puramente económica. La segunda gran reforma de la segunda gran reforma fue la agraria, que SCAP ordenó a finales del 45. Se argumentaba que el sistema de tierras de tipo feudal había oprimido a los agricultores. La segunda reforma agraria del 46 fue notablemente efectiva. Se obligó a los grandes propietarios a vender sus tierras usando valores del 45. Debido a la perinflación de la posguerra, esta medida resultó ser prácticamente una confiscación. La tierra se vendió luego a los arrendatarios a precios subsidiados. El resultado fue drástico. La tierra cultivada por arrendatarios se redujo de casi el 50% a menos del 10% en el 55. Y la tercera fue la cuestión laboral. SCAP revirtió los controles impuestos por el Estado militarizado en la década del 30, garantizando el derecho de organización, negociación colectiva y mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores a través de nuevas leyes.
La pobreza y la inflación de la posguerra hicieron que la sindicalización se disparara. Pero esta creciente fuerza laboral, asociada a facciones de izquierda, generó preocupación. Después de una gran manifestación y la convocatoria a una huelga general, MacArthur la canceló. Poco después, en el 48, se prohibió el derecho a huelga para los trabajadores estatales. La democratización laboral en ese punto pasó a un segundo plano, ya que la prioridad principal de Estados Unidos se convirtió en la contención del comunismo y la necesidad de estabilidad. A pesar de estas reformas estructurales, la política para lidiar con la hiperinflación y la recesión interna no fue inicialmente el foco de escape, recayendo en las autoridades japonesas. Esto, sin embargo, cambiaría a medida que la Guerra Fría se radicalizaba. Al examinar la ocupación, vemos que la democratización inicial de Japón tuvo límites muy claros. El plan de reformas, aunque efectivo en la tierra, se detuvo ante el poder corporativo y el laboral. Esto sugiere que las políticas de SCAP no estaban diseñadas para una equidad radical, sino para crear un aliado capitalista fuerte y estable en Asia. Las reformas se ejecutaron hasta el punto en que eliminaban los obstáculos políticos del viejo sistema, como los militaristas, pero se detuvieron antes de desestabilizar la estructura de mercado que Estados Unidos necesitaba para contener la amenaza comunista. Tras la rendición de Japón en el 45, la situación macroeconómica fue desastrosa. El país se enfrentaba a una tormenta perfecta de hiperinflación y una profunda recesión. El Producto Bruto Interno per cápita cayó de manera drástica, con contradicciones interanuales que superaban el 20% en el 45 y el 46. Para que tengan una idea, el ingreso de un japonés se situó en un mínimo histórico, representando solo el 18,7% del nivel que tenía un ciudadano antes del 46. Esta crisis se originó por la confluencia de dos fenómenos principales. Primero, una severa escasez de oferta. La destrucción de la capacidad productiva fue masiva. La producción de alimentos cayó al 35% de lo que era en el 40 y la crisis de la industria del carbón, afectada por la repatriación de mineros extranjeros, detuvo la producción de acero. Segundo, una fuerte presión de demanda. Había una enorme cantidad de dinero, depósitos y bonos de guerra, acumulada en el sistema financiero. En un contexto de incertidumbre total y desmovilización de tropas, todo ese dinero se canalizó al mercado buscando bienes que ya no existían. Esta escasez combinada con una alta emisión monetaria disparó el mercado negro, donde los precios podían ser hasta 30 veces superiores a los precios oficiales. Inicialmente, la política macroeconómica, la fiscal, monetaria y crediticia quedó en manos de las autoridades japonesas. El Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas consideraba la inflación un problema secundario. Su prioridad era la desmilitarización, incluso si eso empeoraba la situación económica. Ante este panorama, las autoridades japonesas actuaron. Primero, en el 46, implementaron la Orden de Medida Financiera de Emergencia, un mecanismo similar a un corralito que eliminó el viejo yen, lo reemplazó por el nuevo yen y limitó las extracciones. Esta medida, junto con la hiperinflación, resultó en una confiscación efectiva de recursos de la población. Segundo, el gobierno estableció un sistema de subsidios. Para contener los precios, fijaron el costo al consumidor por debajo del costo de producción. La diferencia la, la diferencia la subsidiaba el gobierno, lo cual, junto con las indemnizaciones por pérdidas de guerra, hizo que el gasto público se disparara y para financiarlo se tuvo que seguir expandiendo la base monetaria. Inflación. Tercero, en el 47, se aplicó el sistema de producción prioritario, impulsado por el ministro Ishibashi. Este plan de corte keynesiano buscaba salir de la estanflación impulsando la producción. Se usó el Banco de Reconstrucción para financiar, mediante emisión monetaria, un ciclo virtuoso centrado en el carbón y el acero. La producción de insumos básicos aumentó, pero la emisión para financiar los subsidios y el Banco de Reconstrucción limitó el éxito en la contención de la inflación, obviamente.
Mientras tanto, el comercio exterior estaba fuertemente controlado. El Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas prohibió la exportación a privados hasta el 49, monopolizando las transacciones, lo cual desincentivó las ventas al exterior. Japón registró déficits constantes, financiados principalmente por Estados Unidos. Gran parte de las importaciones se dirigían a Estados Unidos y de forma significativa, el comercio con China continental prácticamente desapareció. Pasamos entonces de las reformas a la priorización total de la estabilidad económica y la contención del comunismo. Este cambio se radicalizó a partir del 47 con el inicio formal de la Guerra Fría y la doctrina Truman. Estados Unidos se propuso contener la expansión soviética y el temor al triunfo del comunismo en la Guerra Civil China entre el 46 y el 49 impulsó la acción. Asesores clave como George Kennan recomendaron abandonar la democratización radical de Japón y concentrarse en la rehabilitación económica para convertir a la nación en un baluarte contra el comunismo en el lejano oriente. Este pivote se formalizó a partir del 48. Primero, la autoridad de ocupación fue instruida para relajar la presión sobre las reformas estructurales. Por ejemplo, el intento de disolver a los Zaibatsu se frenó casi por completo, separando solo 18 empresas de las 300 que se habían designado. Segundo, las reparaciones de guerra que Japón debía pagar fueron drásticamente reducidas por sucesivas misiones estadounidenses. Las reparaciones se suspendieron por completo en el 49, con el argumento de que la preocupación económica en Japón era ahora la prioridad. La nueva política quedó clara en octubre del 48. La recuperación económica era el objetivo primario, solo secundario a los intereses de seguridad, favoreciendo la empresa privada y la austeridad. El plan de acción llegó en el 49 con la línea Doge. Joseph Doge, asesor financiero del Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas, implementó un plan de estabilización ortodoxa con tres pilares fundamentales. El primero, el equilibrio fiscal, buscaba superávits mediante fuertes recortes en el gasto público, eliminando subsidios y fortaleciendo la recaudación. Segundo, la restricción crediticia que suspendió los préstamos del Banco de Reconstrucción. Y el tercero, la racionalización del comercio, donde se estableció un tipo de cambio fijo único, $1 igual a 360 yenes. Esto obligó a las empresas japonesas a competir en el mercado internacional sin la ayuda de los subsidios. La línea 2G fue efectiva. La inflación se redujo del 73% en el 48 a solo el 25% en el 49, llegando incluso a una ligera deflación en el 50. La inflación es la disminución de los precios. Aunque el crecimiento se desaceleró temporalmente, el plan no fue puramente recesivo, ya que parte del excedente fiscal se canalizó a bancos privados, ayudando a evitar la bancarrota de las empresas. El verdadero catalizador, sin embargo, fue la Guerra de Corea. Su estallido a mediados del 50 actuó como un potente motor para la economía japonesa. La guerra generó un boom de demanda, no solo por el aumento de las exportaciones tradicionales, sino crucialmente por las compras militares especiales de Estados Unidos. Esto disparó el crecimiento. La producción fabril alcanzó un récord del 36,8% en el 51. El ingreso de divisas por estas compras permitió a Japón financiar las importaciones industriales necesarias para su desarrollo y obtener superávits gemelos fiscal y de cuenta corriente hacia el 52. Claro, esto se relaciona con las importaciones porque pues si estás exportando mucho tienes más divisas y con las divisas digamos que comercias en el mercado internacional. Hacia 1953, cuando finalizó formalmente la ocupación, la economía japonesa ya había recuperado o superado los niveles de actividad preguerra. Para cerrar el viraje de la política estadounidense evidencia un pragmatismo estratégico, la urgencia geopolítica de la Guerra Fría y la necesidad de un aliado anticomunista prevalecieron sobre la agenda de reformas sociales. La línea Doge y el impulso de la Guerra de Corea reorientaron a Japón hacia una estabilidad basada en la competitividad internacional y el apoyo estratégico de Estados Unidos, sentando las bases de su futuro crecimiento.
El periodo entre el 53 y el 64 es crucial. Una vez terminada la ocupación formal, Japón entró en una fase de rápida expansión económica enmarcada en la edad de oro del capitalismo global, pero siempre bajo la atenta mirada de su principal aliado, Estados Unidos. Para el que no lo sepa, luego del 45, como hasta el 73 que es la crisis, eso se conoce como la edad de oro del capitalismo. Y ya hice un video que explica las crisis del siglo XX y una que se centra en el impacto de esa crisis en términos más diplomáticos en los Países Bajos. Tras la guerra de Corea, el gobierno de Eisenhower adoptó la estrategia de New Look en el 53. Esta política buscaba la contención soviética al mínimo costo económico, lo que implicaba una racionalidad económica y el concepto de compartir la carga con los aliados. Japón, como el eje industrial del Pacífico, se convirtió en una pieza clave de esta estrategia. Sin embargo, la paz trajo problemas económicos. La finalización de la guerra de Corea provocó una caída inmediata de las compras militares especiales estadounidenses, obviamente. Esto generó un déficit en la balanza de pagos japonesa en el 53 y forzó al gobierno japonés a implementar políticas de austeridad. Es decir, ese superávit que estaban teniendo se les acabó. Para compensar la caída de ingresos en dólares, Japón intentó fortalecer el comercio con la República Popular China, pero Estados Unidos se opuso rotundamente aplicando la teoría del dominó y presionando para restringir este comercio. En su lugar, Estados Unidos buscó garantizar que Japón, como su centro industrial, se abasteciera de materias primas de países procapitalistas del sudeste asiático e incluso financiaba indirectamente esas compras a través de programas de ayuda externa. A pesar de las tensiones, la interdependencia creció. El motor principal del crecimiento japonés fue la demanda interna, con una inversión privada que se disparó con tasas de crecimiento anualizadas del 17,2% entre el 53 y el 62. Esto representó el 80% de la demanda total. Al mismo tiempo, Estados Unidos se consolidó como el principal mercado de exportación de Japón. La ventaja competitiva japonesa se basó en dos elementos. Primero, un aumento asombroso de la productividad por trabajador, alimentada por la alta inversión y la asistencia técnica estadounidense. Este salto productivo permitió a Japón reducir sus costos y ser más competitivos internacionalmente. Segundo, a pesar de los déficits comerciales recurrentes, Japón mantenía un saldo positivo en su balanza de pagos gracias a las cuentas de compras militares especiales, préstamos internacionales y la inversión extranjera directa, o indirecta más bien. Hacia finales de los 50, Japón ya había recuperado su nivel de vida de preguerra. Políticamente, el Partido Democrático Liberal, aliado de Estados Unidos, consolidó su poder. La nueva relación de fuerzas se reflejó en la renegociación del Tratado de Seguridad del 60. El tratado garantizaba la continuidad de las bases militares estadounidenses, vitales para la estrategia de contención, pero concedía a Japón el derecho a ser consultado sobre el uso de las bases o material nuclear, algo que aún así generó grandes protestas internas. La era Kennedy priorizó aún más el vínculo económico. Buscando una alianza más pragmática, se promovió la liberación comercial y la incorporación de Japón a la Comunidad Económica Avanzada. La culminación de este proceso fue la membresía de Japón en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es decir, la OCDE, en abril de 64. Esto validó su transformación en la sexta economía mundial. Para cerrar este crecimiento, fue multicausal. Fue asistido por Estados Unidos, impulsada por la alta inversión, la productividad y una gestión económica nacional estratégica, la cual demostraba que Japón estaba listo para ser más que un simple baluarte de seguridad. Era un socio económico en ascenso. El crecimiento de Japón entre el 53 y el 64 es a menudo llamado el milagro, pero en realidad fue una asociación estratégica. La ayuda externa y las compras militares de Estados Unidos proporcionaron el paraguas de seguridad y las divisas iniciales, pero la resistencia estadounidense a que Japón comerciara con China continental
forzó a la economía japonesa a buscar su verdadero motor, la inversión interna y la alta productividad. Esto sugiere que la intervención geopolítica, aunque limitante en el corto plazo, empujó indirectamente a Japón a concentrarse en la eficiencia y la competitividad en mercados abiertos, sentando las bases de su éxito a largo plazo. La incorporación de Japón a la OCDE en el 64 no fue solo un acto formal, fue la validación global de su milagro económico. Japón pasó a ser el país con el crecimiento más rápido del mundo y la sexta economía del mundo. Entre el 52 y el 64, el PIB per cápita de Japón creció a una tasa anualizada del 7,7%, superando a las principales potencias occidentales. Este crecimiento se logró con una estabilidad notable, manteniendo la tasa de inflación en un promedio anualizado del 3,6%, un contraste directo con la hiperinflación de la posguerra. Los motores del crecimiento fueron tres. El primero y más importante fue la inversión privada, que se disparó y llegó a representar hasta un tercio del PIB nacional, basada en la alta rentabilidad que los empresarios obtenían por los saltos de la productividad. El segundo fue el consumo privado, que creció a un ritmo constante, reflejando la consolidación de Japón como una sociedad de consumo. El tercero fueron las exportaciones, que crecieron rápidamente, aunque su peso en la demanda total era bajo, pero eran absolutamente vitales para obtener las divisas necesarias y así importar bienes de capital. El crecimiento fue posible gracias a un salto en la productividad horaria del 79% entre el 53 y el 63. Los salarios reales crecieron también, pero a un ritmo menor. Este aumento se concentró en industrias dinámicas y de alto capital como la química y la maquinaria. Como estas industrias dependían de importaciones, el gobierno japonés, a través del Banco de Japón, empleó activamente la política monetaria contracíclica, aumentando las tasas de interés para frenar la inversión y las importaciones cuando las reservas de divisas se veían amenazadas. Este mecanismo generó pequeños ciclos económicos de stop and go, pero este crecimiento se construyó sobre las bases de la ocupación. A pesar de la ley antitrust, la concentración industrial no se revirtió. Las instituciones financieras reemplazaron a los antiguos holdings como los principales articuladores del capital. Aunque la concentración de ingresos para el 1% más rico se incrementó, el autor Marcelo Damian apunta que Japón seguía presentando un coeficiente de Gini inferior al de otras naciones avanzadas como Francia, Alemania o Reino Unido, lo que denotaba una menor desigualdad comparativa. Para los que no sepan, el coeficiente de Gini se usa precisamente para medir la desigualdad. Entonces, creo que es entre 0 y 1. Entonces lo miden por punto 1, punto 2. Entonces, entre más es cerca esté el Gini de llegar al 1, más desigualdad es la economía, o la economía en el país. La herencia de la reforma agraria también fue crucial. La proporción de tierra cultivada por arrendatarios se redujo al 2%, liberando a cerca de 4 millones de personas para trabajar en la industria y los servicios. Esto, sumado a las reformas laborales, generó aumentos sostenidos en los salarios reales y eliminó el exceso de oferta de trabajo. La fuerza laboral, caracterizada por el empleo de por vida y colaboración con el capital, aumentó la productividad, aunque eso también dio lugar a un sistema laboral dual con brechas salariales crecientes entre grandes y pequeñas empresas. Finalmente, el Estado demostró su rol estratégico. La línea Doge dejó un legado de disciplina fiscal y monetaria, con el gobierno manteniendo un estricto principio de equilibrio presupuestario. El Ministerio de Comercio Internacional e Industrias, el MITI, fue clave, protegiendo activamente industrias nacientes como la automotriz y la electrónica, mediante créditos blandos y asignación de divisas. La combinación de esta gestión estratégica y una productividad en rápido aumento, mientras se mantuvo un tipo de cambio fijo, hizo que los bienes japoneses fueran extremadamente baratos a nivel internacional, incentivando las exportaciones. Para cerrar, la membresía en la OCDE en el 64 fue la culminación de un proceso de crecimiento multicausal. Japón se transformó en un país capitalista estable
que si bien se hizo formalmente independiente, aún mantenía una profunda interdependencia con Estados Unidos. Fue un proceso impulsado por la inversión interna y la gestión estratégica, que supo aprovechar la coyuntura geopolítica para pasar de la ruina a la élite económica mundial en menos de 20 años. El análisis del crecimiento japonés siempre genera un debate sobre el rol del Estado. Mientras que la disciplina fiscal y monetaria de la posguerra le dio estabilidad, la visión más pragmática debe reconocer el rol central del Ministerio de Comercio Internacional e Industria. Mediante el uso estratégico de la protección de industrias clave y la asignación de recursos, el Estado japonés funcionó como un director de orquesta, guiando el capital hacia sectores de alta productividad. Lejos de ser un capitalismo laissez-faire, es decir, de libre mercado, el modelo de Japón fue una gestión inteligente y focalizada de recursos que maximizó el potencial de las reformas de la ocupación y lo catapultó a la vanguardia industrial. El ascenso de Japón de la ruina a la élite económica mundial en menos de 2 décadas fue un fenómeno único. Fue impulsado por la estrategia geopolítica de Estados Unidos, que priorizó la estabilidad anticomunista sobre la reforma social. Pero el verdadero motor fue la gestión interna. El Estado japonés utilizó el legado de la disciplina fiscal y las reformas de ocupación, como la agraria, para concentrar la inversión en industrias de alta productividad. En el 1964, con su ingreso a la OCDE, Japón demostró al mundo que la combinación de un mercado eficiente y una dirección estratégica era la fórmula para transformar la dependencia en una potencia global.